Debía haber aparecido con una cortina de humo, ¿no? ¿Sabían que los grandes magos jamás revelan sus trucos? Pero yo creo que en comportamiento ético y en integridad tiene que ser diferente. Soy Carlos Rosen y luego de haber trabajado en más de 200 organizaciones implementando programas de integridad, cultura ética, clima organizacional, vengo a revelar algunos trucos que creo que nos pueden ayudar a convertirnos en magos del comportamiento. Si aceptan este desafío, les voy a dar algunos secretos que estoy seguro que pueden impactar positivamente en sus organizaciones y pueden provocar esto que llamamos la magia de promover una cultura ética. Son trucos que realmente funcionan, que están probados. De pequeños, no sé si sabían, aprendemos de una manera muy particular, que es copiando. Quienes tienen hijos, quienes tienen hijas, se habrán dado cuenta que cada acto que hacemos, cada mirada, cada gesto, lo que estamos haciendo es enseñando. Hay unas neuronas que se llaman neuronas espejo, que tienen muy desarrollados los chicos, es algo que se descubrió en 1990, y que los niños están preparados para copiar. El otro día decía mi mujer en la mesa de Rafi, mi hija de 12 años, come las tostadas y las unta igual que vos. Eso es la magia de cómo aprenden los niños, como esponjas, copiando. También existen otras formas de copiar. La cultura en el aprendizaje hace, por ejemplo, que la persona aprenda a pedir disculpas, que aprenda a resolver un conflicto, que aprenda cómo tratar un problema. Todo eso se va aprendiendo. También tenemos que tener en cuenta que no nacemos sabiendo de peligros, los vamos incorporando, los incorporamos mirando. ¿Sí? Nuestro cuerpo, nuestra mente está preparada para aprender como esponjas. Primer truco entonces que tenemos que tener en cuenta es que aprendemos copiando. Claro, bueno, ustedes me dirán, ¿pero qué tiene que ver eso con las organizaciones? ¿Sí? Nosotros trabajamos en una empresa, recién acabamos de decir que la empresa tiene que ser rentable con este tipo de prácticas. Bueno, yo les quiero contar que hay algo que se llama cultura organizacional, que es otro gran truco, mediante el cual las personas grandes también aprendemos copiando, al igual que los chicos. Cada vez que los líderes se comportan de determinada forma, ¿sí?, empieza a producirse la magia del comportamiento. Son comportamientos que derraman como una pirámide, de arriba hacia abajo. En inglés se les llama tone at the top, el mensaje de la alta dirección, y que indica que si arriba se baila pogo, no puede pedirle a toda la organización, este cuerpo directivo, que baile un vals. No va a funcionar. Cuando los líderes escriben, por ejemplo, un código de ética, una política, un procedimiento, empieza el aprendizaje. Cuando empiezan a trasladarlo o le piden una firma, continúa el aprendizaje. Pero cuando las personas ven cómo nos comportamos, se solidifica el aprendizaje y empieza a replicarse. Y ese es el segundo gran truco, la magia de la cultura organizacional. Sabemos que tenemos una tremenda responsabilidad como líderes, porque todo lo que estamos haciendo se ve. El otro día me decían de una empresa, tenemos un gran problema. Hemos crecido mucho y queremos formalizar nuestras prácticas. Tenemos nuestra contabilidad, como se dice en Argentina, la mitad en negro. ¿Es común esto? ¿Sí? Nuestra contabilidad B, o sea, no se registra la mitad de todo lo que ocurre en la organización. Pero nos damos cuenta que lo sabe prácticamente toda la organización. Y ahora, cada vez que alguien tiene un problema con nosotros, nos empieza a denunciar. Los malos comportamientos se nos vuelven en contra. A veces, pensando que es una ventaja financiera, tributaria, del momento, creemos que hemos resuelto un gran problema.
los malos comportamientos se nos vuelven en contra. ¿Por qué? Nuevamente, este truco dice que nos copian todo lo que hacemos. Entonces la magia es ver qué nos tienen que copiar. Nosotros sabemos por numerosos estudios cómo es la gente. Y yo quisiera preguntarles, ¿sí?, en este diálogo que me encantaría que tengamos, ¿qué porcentaje de gente consideran que es muy mala? Pueden preguntarme, ¿qué es alguien muy malo? Bueno, alguien, por ejemplo, que podría quedarse con lo que ustedes tienen sin remordimiento alguno. Podría conciliar el sueño tranquilamente, ¿sí?, habiéndole metido la mano en el bolsillo a alguno, o quedándose con un stock de una organización, ¿sí?, o falseando registros contables, y haciendo de eso, por ejemplo, su medio habitual de vida. ¿Qué porcentaje creen que tiene la humanidad de esta gente muy mala? Digan un número, un porcentaje. 5%. ¿Quién da menos? ¿Quién da más? ¿3%? 20%. Se suman los malos. Todos son malos, 100%. No, parecía un remate, ¿no? ¿Cuánta gente considera que son muy buenos? Gente que esto de no hagas a otros lo que no te gustaría que te hagan a ti es su forma de vivir. No podrían mirar a la cara a su familia si se equivocaran cometiendo un acto incorrecto. ¿Qué porcentaje consideran que tiene el mundo de este tipo de gente? 10, 30, 70. ¿Cuánta gente buena? 70% de gente que tiene un halo sobre la cabeza. Bien. Ahora, ¿cuál es la realidad? Hay un investigador que, no sé si recuerdan ese experimento de la cárcel de Stanford, donde, no me acuerdo el apellido ahora, Simba, exactamente, que descubrió, por ejemplo, que dividiendo a un grupo de personas, simulando que está en una cárcel, la mitad son reclusos, la mitad son carceleros o guardacárceles, descubrió cómo la gente iba incorporando ese comportamiento en el experimento y los guardias se volvían cada vez más dañinos, ¿sí? Perdían un poco la sensibilidad y cada vez castigaban con más dureza a los presos. Y en ese descubrimiento y muchos otros, se entendió que en la humanidad hay más o menos un 10% de personas, esto puede variar, pero más o menos, que se comportan incorrectamente, que se comportan muy mal y que es muy difícil cambiar a estas personas. Yo escribí un artículo hace poco, si la gente mala puede cambiar, lo pueden buscar. Muy difícil cambiar a esta gente. También tenemos un grupo de personas, como dijimos, que más o menos ronda el 10% de gente que se comporta muy bien, muy honesta a ultranza. Es muy difícil cambiarla también, no quisiéramos hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer en nuestra organización? Primero, entender que en el medio tenemos a las personas volubles frente al contexto, honestas pero transgresoras. Son esas personas que van a cambiar su comportamiento de acuerdo a lo que pase alrededor. Y lo que pase alrededor, y acá está el tercer truco, lo tenemos que crear nosotros. ¿Qué vamos a crear para que este grueso de personas, que son más o menos el 80%, se comporte correctamente? Porque ese es nuestro mejor negocio. ¿Sí? ¿Qué hace una organización? Le indica a las personas cómo quieren que se comporten. ¿Y cómo hacemos para que cumplan? El otro día, Rafi, mi hija de 12 años, tengo otra que se llama Elena más chiquita, dijo, papá, descubrí de qué trabajás después de tanto tiempo. Y se lo pude contar a mis compañeros en el colegio. ¿Y de qué, Rafi? Porque compliance es muy difícil de explicarle, ¿no? Ayudás a que en las organizaciones la gente se comporte bien, ¿sí? Y este es el truco del cual vamos a hablar. ¿Cómo hacemos para que la gente se comporte bien? Tenemos que conocerla primero. Entonces, estamos frente a este universo de personas y lo que vamos a tratar de hacer entonces es, primero, la gente que es muy mala, que se siente incómoda en la organización, con adecuadas medidas, pero sobre todo creando una atmósfera ética, un clima ético, de esto estamos hablando,
para que esta gente no vea una razón de trabajar en esta organización. Vea que no es el lugar más apropiado y se expulse. Y esto es importante porque solamente el 10% de los fraudes son descubiertos. Pero esto lo podemos cambiar con algunos trucos. Vamos a seguir adelante. Ahora, ¿qué hacemos con la gente buena? La reconocemos, es un potenciador. Si además es gente hábil para su posición, si es buena, bueno, obviamente va a tener mucho futuro en la organización. Pero nos tenemos que concentrar en estos trucos, en ese 80% de personas que sí podemos cambiar. Ahí tenemos todo el poder, toda la influencia. Existe algo que se llama las fuerzas que regulan el comportamiento, es un descubrimiento de un investigador llamado Dan Ariely, que es experto en compliance comportamental o en cumplimiento comportamental, que son las fuerzas que regulan el comportamiento. Por un lado, sí, tenemos algunos aspectos que tenemos que considerar que son muy dañinos para una organización. ¿Sí? Por ejemplo, cuando existe habilidad para racionalizar. ¿Qué es esta habilidad para racionalizar? Es cuando las personas, luego de cometer un acto indebido, se dicen a sí mismas, bueno, total, todos lo hacen. Si lo hago una vez, no va a pasar nada. Bueno, los de arriba se la llevan con pala. Y no me dieron las vacaciones cuando me correspondían. Entonces empiezan a racionalizar, porque la persona que comete un mal comportamiento necesita autoexplicarse que lo que hizo está bien. Es un tema de la psicología humana. A nadie le gusta vivir habiendo cruzado la línea y siendo consciente de eso. Inmediatamente también vemos que hay gente muy creativa y eso está buenísimo en las organizaciones, pero con controles, porque esa creatividad nos puede llevar a un lugar indeseable. Historial de actos incorrectos también motivan esta deshonestidad. Ver que otros se benefician con la falta de honradez y que no son sancionados. Gente que está muy cansada de trabajar donde está trabajando también. Y por otro lado, compromiso con hacer lo correcto. Perdón que no se ve 10 puntos, pero bueno, acá yo lo veo un poco mejor en la pantalla. ¿Qué es el compromiso de hacer lo correcto? Es cuando ven que las altas autoridades están fuertemente comprometidas con esto. También tener que firmar responsabilidad. Esto es que todos los códigos de comportamiento, políticas, les hacemos firmar a las personas. ¿Por qué? Porque van tomando conciencia de que esto va en serio. Con eso no basta, pero ayuda mucho. Y recordatorios periódicos de las pautas de comportamiento que queremos en la gente a través de capacitación, concientización, sensibilización, y son mecanismos que nos ayudan, ¿sí?, a trasladar el comportamiento correcto. Yo les voy a preguntar ahora, conocen a este buen hombre, ¿sí? Levante la mano, ¿quién piensa que este gol fue legal? No les quiero decir cuántas manos sí levantadas en Argentina, ¿no? Muchas más que acá. Pero ¿quiénes consideran que este gol fue legal? No veo una mano levantada. Baje la mano quien considera que fue legal. No. Bueno, ¿y quién considera que este gol es ético? Menos. ¿Sí? No vi una mano. Nadie. Bien, coincido. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos casos como este, ¿no? El de Maradona fue algo increíble, porque generó una discusión en mi país si fue Dios o diablo, más o menos, si fue magia o si fue un desastre. La mano de Dios. Muchos empresarios, muchos más de los que creemos, obtienen mérito, felicitación, cuando ponen la mano y obtienen resultados. Y eso se hace costumbre. Nosotros tenemos que saber que cada vez que alguien pone la mano, está generando un problema que en el futuro nos lo pueden reclamar. Y eso es lo contrario a lo que tenemos que promover. Decía Maquiavelo que el fin justifica los medios. ¿Les suena esa frase? Maquiavelo fue una persona que escribió un libro, Consejos Principescos, y lo que trataba de hacer es explicarle al príncipe cómo hacer para gobernar. Y decía cosas como, por ejemplo, la política no tiene relación con la moral, el mal se hace todo junto.
y el bien se administra de a poco. Todos verán lo que aparentas, pero muy pocos verán lo que eres. Y no siempre las buenas acciones son oportunas y eficaces. O sea, en esta charla era el maestro de la magia negra. ¿Sí? Pero esa magia negra, sepan que se vuelve una desgracia en las organizaciones. Hace que la organización dure muy poco. Cuando nosotros admitimos que el fin justifica los medios, estamos yendo por el camino contrario a la magia del comportamiento. Y el próximo truco relacionado con esto lo que dice es que el qué es menos importante que el cómo. ¿A qué me refiero? Que el camino que tenemos que recorrer en las organizaciones para alcanzar los resultados es tan o más importante que el resultado mismo. Recién dijeron en la introducción algo que es totalmente real, que las organizaciones tienen que ser rentables, pero no de cualquier manera. Tienen que ser rentables, pero por el camino correcto, porque eso es lo que le da sostenibilidad. Y en la magia del comportamiento logramos sostenibilidad cuando somos irreprochables. En esta conversación podríamos imaginar que el muchacho le dice a su compañera de trabajo, bueno, pero con este brebaje transformo los comprobantes, ¿sí?, en una rendición de gastos, que en realidad no gasté nada, pero me la pueden reintegrar. Y su compañera le dice, ¿pero estás seguro que querés hacer eso? Mirá que acá tengo el código de comportamiento de la organización y esto puede traer grandes problemas. El próximo truco entonces es conversemos sobre estos temas. Las organizaciones más éticas son las que las personas conversan sobre todo lo que pasa, sobre las políticas, sobre los procedimientos, no solamente los obedecen a ciegas. Y esto nos ayuda a entender que tenemos la posibilidad de mezclar dos ingredientes, lo legal y los requisitos éticos. Lo legal es todo lo que está escrito. Y los requisitos éticos es todo aquello que sin ser obligatorio nos ayuda a trasladar el comportamiento. Si a esto le sumamos además cultura, un propósito y unos valores que además de estar escritos estén arraigados en el comportamiento de los líderes, estamos trasladando esta magia. Decía Warren Buffett que ayer estaba viendo las noticias que acaba de donar 6.000 millones de dólares a una fundación, una de las donaciones más grandes de la historia. Es un financista norteamericano muy conocido, que tenemos que dejar la reputación bien arriba en las organizaciones, que es muy importante. ¿Sí? Podemos perder dinero y después vemos cómo arreglamos eso, pero quien haga algo que dañe la reputación a sabiendas es el último día que trabaja en mi organización, dijo. Y también dijo que buscando personas para trabajar, debemos buscar gente rápida, inteligente e íntegra. Pero que si no tiene esta última condición de integridad, las otras dos terminan matando a la organización. Mejor buscate tontos y holgazanes si no van a ser íntegros. Un truco más, que es uno de los más importantes para lograr comportamiento virtuoso, es llevar a la organización de la moral a la ética. Y es verdad que parecen sinónimos, pero no lo son. La moral es ese conjunto de normas, escritas o no, que pueden tener un formato de código de ética, de política, de la Biblia, ¿sí?, o de las instrucciones para llegar acá, el horario de entrada, de salida y a qué hora son los breaks. Todos podemos leerlo y entender las reglas. La moral en general se cumple de forma mandatoria, a veces por obligación. Pero la ética es la reflexión profunda que hacemos sobre eso que está escrito, o sobre esas instrucciones, o sobre eso que es obligatorio. Y si la organización consigue que la gente reflexione y converse, produce esa magia que transforma lo obligatorio en algo que es bueno para cumplir. Y esos son los programas de integridad y de compliance que funcionan. Porque la realidad es que compliance e integridad no es un mero cumplimiento legal, regulatorio, normativo de lo que está escrito. La magia del comportamiento se da cuando podemos llevar, ¿sí?,
todo eso que está escrito a la forma en que actúa la gente. La integridad es una cuestión de comportamientos, no de papeles. Hay muchas organizaciones que han empapelado todos los comportamientos y que con eso no consiguen lograr que la gente actúe de determinada manera. Yo estoy cerrando la presentación por un tema de tiempos. Me voy a tomar, si me permiten, 1 minuto y medio más. Y voy a decir que algo muy importante es resolver los dilemas éticos. Los dilemas éticos son situaciones que ponen derecho en conflicto, pero que son importantes tomar decisiones. ¿Y cómo se resuelven? Sobre la base de valores. El próximo truco entonces es implementar fuertes valores en la organización, que realmente sean vividos. Cuando hablamos de el comportamiento y la magia del comportamiento, ¿sí?, es como la dieta. Es muy sencillo decir que hemos entendido, pero no es tan sencillo no levantar la medialuna de la mesa cuando la tenemos enfrente. Y en realidad, la integridad no se trata de superhéroes o superheroínas que hacen cosas imposibles. Se trata de seres humanos que con un conjunto de normas a cumplir, con una cultura determinada, con un propósito, con fuertes valores, consiguen esos comportamientos que estamos esperando y que hacen que la organización sea más sostenible. John Maxwell, un autor muy reconocido de un bestseller que llamó Ética, ¿sí?, la estrategia de hacer lo correcto, decía que hay una frase que implementa en las organizaciones que no falla. Trata al otro como te gustaría que te trataran. Y esa es la frase mágica que hizo que más de 500 clientes que tuvo en su consultora, ¿sí?, hacía una especie de coaching, liderazgo, adopten eso y vayan camino al éxito, ¿sí? Muchos de sus clientes fueron Fortune 500. Porque dijo también Einstein que dar el ejemplo no es la principal forma de influir en los demás, es la única. Entonces, en la magia del comportamiento, los líderes, ¿sí?, ustedes tienen que influir en las personas, no solamente diciéndoles cómo comportarse. Como dijimos, van a copiar los comportamientos. El ejemplo es la única manera de lograr esto, ¿sí? A lo largo de todas estas implementaciones que he podido hacer, descubrí que esto que me decían, que la magia no es real, son trucos, no existe, ¿sí?, en realidad sí existe la magia. Y se da, por ejemplo, cuando una persona, teniendo al alcance de su mano una forma de tomar un atajo, de hacer lo incorrecto, de ganar más dinero rápidamente, aunque sea por única vez, pronuncia un monosílabo que es no, no lo voy a hacer, prefiero darle más importancia al camino para hacer el negocio. Porque esa es la magia realmente que funciona, ¿sí? Y como líderes, como dijimos, no basta con pedir que la gente se comporte de determinada manera, sino que tenemos que comportarnos nosotros, encarnar ese comportamiento que queremos ver en los demás. Muchas gracias.